Buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo por internet y todos los que están aquí. Me da gusto saludarlos. Y voy a pedir por favor si pueden abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 19, por favor, donde vamos a tomar el mensaje de esta mañana. Mateo 6:19 dice ahí: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Yo quiero compartir esta mañana con ustedes un mensaje que le he titulado Un corazón rico en Dios. Un corazón rico en Dios. Una de las pruebas que no debemos ignorar, más fuertes que enfrentamos todos los cristianos, es la atracción por las cosas de este mundo. Es la ansiedad por poseer los tesoros de este mundo, tesoros que tienen gran poder atractivo, pero también destructivo. La mirada puesta en los bienes de este mundo incluso nos puede alejar de Dios, nos puede separar de Dios. Jesús bien dijo en una de las parábolas, la parábola del buen sembrador, él habló de una semilla que cayó en espinos, y dice en Mateo 13:22, dice que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Y cuando dice aquí el que oye la palabra, yo me pongo a imaginar que nos está enseñando, es posible que se refiera a una persona que viene a la iglesia, que tiene años de congregarse en la iglesia, que escucha la palabra de Dios, pero luego dice, pero el afán. Fíjese bien ahí, el afán, la distracción, la preocupación, la ansiedad, el deseo, ¿verdad?, de este siglo, dice, y de los engaños de las riquezas ahogan. Esta palabra ahogar significa estrangulan, oprimen, aprietan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa esto, que se hace infructuosa? La palabra de Dios que se ha escuchado en el corazón de una persona que la ha escuchado se vuelve estéril, vacía, sin fruto espiritual. Y miren bien, hermanos, el fruto espiritual, la productividad espiritual, es el propósito de la palabra. Es el propósito del reino de los cielos establecido en el corazón de todos los creyentes. Dios no quiere vidas sin fruto. Dios no quiere vidas estériles. Por eso la palabra que tiene vida, la palabra tiene la capacidad de producir fruto en el corazón de una persona. Pero el problema no es la palabra. El problema es la tierra. El problema es el corazón de cada persona. Y quizás, como hablamos hace un momento, puede haber en el corazón afán por las riquezas de este mundo. Y dice ahí que si hay afán por las riquezas de este mundo, entonces la palabra en nuestro corazón se va a volver infructuosa. Qué fácil es estar de acuerdo con Cristo. Fíjense bien, es bien fácil estar de acuerdo con Cristo cuando nuestro corazón no tiene la intención de obedecerlo y nosotros permitimos en el corazón el afán. Qué fácil es hablar contra las ansiedades y los engaños de las riquezas de este mundo, pero no hacer nada por modificar lo malo que hay en el corazón con respecto a las riquezas. Un ejemplo de ellos es Judas. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 3 al 8, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Aquí vamos a ver a Judas, es uno de esos que habló mal, habló contra este engaño, pero sin embargo él tenía problemas en su corazón y no corregía eso. Dice aquí que María, su otra hermana es de Lázaro, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Es posible que a María le costó este perfume
trabajar todo un año o más de un año, y tenía tiempo ahí, todo su esfuerzo, toda su vida estaba en este perfume que compró y lo usó para perfumar los pies de Jesús, dice aquí. Después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. No faltan, ¿verdad? Estos, como Judas. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor si hubiera vendido este perfume y nos habría dado el dinero de 300 días de trabajo, y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Es un desperdicio lo que se hizo. Y dice aquí, entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila, ella estaba guardando este perfume para el día de mi entierro. Verso 7: en cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y el versículo 8, mire lo que dice en esta traducción: en realidad a Judas no le importaban los pobres. Dijo eso porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. ¿Por qué hacía esto Judas? Porque tenía un problema en su corazón, y este problema era su codicia. Era esa avaricia de querer tener más y más, y claro, de una manera equivocada, porque hasta se lo estaba robando. Por eso Jesús, mis hermanos, nos advirtió de este problema en el pasaje de inicio de Mateo 6:19, donde nos advirtió sobre el problema de la avaricia, de la codicia, de la ansiedad por poseer tesoros terrenales, dejando a un lado los tesoros eternos del cielo. Y Jesús nos quiere enseñar en esta mañana el verdadero valor de la vida. Y para ello yo quiero que te aprendas esta frase que la estaremos mencionando en el mensaje. Apréndete y grábate esta frase: si quieres tener un corazón rico en Dios, es necesario que Cristo y el cielo sean tu pasión. Grábatelo. Si quieres tener un corazón rico en Dios, es necesario que Cristo y el cielo sean ¿qué? Tu pasión. No de palabras, sino de corazón, de hecho, ¿verdad? Otro ejemplo de esta atracción que el mundo hace hacia nosotros, en Lucas capítulo 12, versículo 13, si vas conmigo ahí, vamos a ver cómo es muy dado este problema. Lucas 12, versículo 13, dice: le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, que el hermano, ¿verdad?, quería agandallarse todo, quedarse con toda la herencia y no compartirla. Pero aquí había un problema. Este tipo de problemas era muy común que los judíos se lo llevaran a los rabinos para que los rabinos lo solucionaran. Ellos servían como árbitros, como jueces legales en cuestiones civiles como esta. Pero los rabinos, fíjense bien, su único enfoque era lo externo, pues ellos no conocían el corazón de los hombres. En el caso de Jesús es muy diferente. Ahora, esto me hace pensar que muchos buscan a Cristo solo porque le resuelva problemas externos. Muchos buscan a Cristo porque le resuelva problemas económicos, pero no quieren que Jesús se meta en sus asuntos internos del corazón. Sigue diciendo. Jesús dice ahí, él le dijo a este hombre: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Jesús, conociendo, porque Jesús sí conoce el corazón de cada uno de nosotros, conociendo el corazón de este hombre, cosa que los rabinos no podían hacer, contestó a la petición de resolver la disputa legal y le dijo: no tengo la función de juez ni de partidor. Jesús sabía ya en este momento, mis hermanos, que antes que nada no se trataba de un problema de algo, de obtener algo justo o lo que le correspondía a esta persona. No, Jesús sabía que ahí en ese hombre que se acercó había un problema de avaricia.
esa era la razón por la que estaba buscando su herencia. Había un corazón ahí. Él estaba más enfocado en la herencia que ni siquiera quien tenía enfrente la mejor riqueza del mundo, a Cristo. Y entonces, miren hermanos, aquí nosotros podemos entender algo muy claro. Jesús no vino para darnos a cada uno lo que nos toca en la tierra. No, Él no vino a eso. Su reino es espiritual. Jesús no vino a eso, vino a salvarnos, vino a traer a nuestro corazón las riquezas de Dios, las riquezas que son espirituales, que son celestiales. Era como decirle a este hombre: mi función no es esa, resolver tu problema. Mi función es traerte la riqueza del cielo. Eso lo hacen tus líderes. Pero aprovechó esto para enseñar una verdad. En el verso 15 les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Vea cuál es el problema en el corazón de los hombres. ¿Cuál es el problema? La avaricia. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, con este ejemplo, Jesús procede a enseñarle a todos los que están presentes en qué consiste su reino. El reino de Cristo, que vino a traer al corazón de los hombres, y les dice: disciernan, fíjense bien, tengan mucho cuidado de toda avaricia, codicia, ansiedad, afán, porque es pecado y es raíz de todo mal y no es parte del reino de Dios. Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 9, si quiere acompañarme, ahonda más en aclararnos esta verdad de Cristo. Dice Pablo aquí en 1 de Timoteo 6:9: porque los que quieren enriquecerse, los que ¿qué? Quieren. Es un verbo que nos habla de personas que no son ricas, pero que quieren ser ricas, quieren tener más y más. Pero también nos habla precisamente de este problema de avaricia, de codicia, de ansiedad. Pero los que quieren enriquecerse, y luego dice, caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Caen, son atrapados, son seducidos por el diablo y les pone un lazo. Son amarrados, son atados. Y Judas precisamente fue uno de ellos. Ese Judas que vimos de ejemplo hace un momento, él cayó en esa tentación, en ese lazo. Esto lo hundió a Judas. Pero también, hermanos, esto me hace pensar en cuántos ministros y cuántos creyentes hoy en día no han caído en esta misma tentación y lazo y viven hundidos en perdición, alejados de la voluntad de Dios. Sigue diciendo en el verso 10. ¿Cuál es la razón de eso? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz. El problema en sí no es el dinero. Ese no es el problema. El problema, mis hermanos, es el amor por ese dinero. El problema no es tener el dinero en tus manos. El problema es tener el dinero en tu corazón. Sigue diciendo ahí, al final: el cual codiciando se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muy. Mire hasta dónde lleva esta codicia, esta avaricia, poner el dinero en el corazón. Lleva a muchos a alejarse de Dios, a descarriarse incluso, a poner su mirada. ¿Y cuántos ministros hoy en día no tienen su mirada en querer tener más y querer tener más y querer tener más? Y ese es su enfoque para la gente. Pero mire el verso 11: mas tú, oh hombre de Dios. Aquí le está hablando a nosotros. ¿Usted es un hombre de Dios? Se refiere a hombre y mujer, claro. Somos hombres de Dios, somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y nos está hablando a nosotros: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué debes hacer? Huir.
No dejes que te atrape la atracción de este mundo. No dejes que te atrape y te engañe y caigas en la tentación del engaño de las riquezas de este mundo. No lo dejes. Al contrario, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En otras palabras, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Qué diferente, ¿verdad? Que tú en tu vida, tu afán no está en las riquezas de esta tierra. Tu afán es hacer tesoros en los cielos, pero el Señor añade a tu vida las cosas de esta tierra. Es diferente, completamente diferente. Así que Jesús siguió enseñando que la buena vida de un hombre entonces no tiene nada que ver con ser rico o tener riqueza material. No, mis hermanos, esto es lo opuesto que la sociedad está enseñando. Pues la sociedad te enseña que si tú tienes, vales. Si no tienes, no eres nadie. Y eso no es la verdad. Jesús dice que esa no es la verdad. La verdad es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en un corazón rico en Dios. ¿Cuántos son ricos en Dios? No me conteste, porque es fácil contestar. Piénselo, mastíquelo, medítelo, júzguelo. ¿Qué tan rico eres en Dios? Él usó un ejemplo todavía para aclararles más esa verdad. Usó un ejemplo y dijo en Lucas 12:16. Dice ahí Jesús, también les refirió una parábola diciéndoles: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es decir, este hombre ya era rico, pero su heredad había producido más. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto ha crecido impresionante. ¿Qué haré? Y entonces dice él: ya sé lo que tengo que hacer y dónde guardar mis frutos. Derribaré mis graneros, los haré mayores, más grandes. Ahí guardaré todos mis frutos, todos mis bienes. Y le voy a decir a mi alma: ay, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para un montón de generaciones. Así que gózate, bebe, come, disfruta de la vida, regocíjate. Pero mire lo que Dios le dijo: necio. ¿Cómo le dijo? Él creía que ya la hizo. Ya tengo todo, ya no me falta nada. Él creyó que ya la había hecho. Y el Señor dice, Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, a lo mejor él podría haber dicho: pues de mis hijos y de los nietos y de los que siguen, pero les va a pasar lo mismo a ellos. Por eso termina diciendo en el verso 21: así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿Cuál es el punto, mi hermano? El punto es que entendamos que debemos ser ricos en Dios, más que la riqueza terrenal. Jesús nos lanza un desafío en esta tarde, esta mañana, a todos los que nos ven, todos los que están aquí presentes, y nos lleva a pensar más allá de las cosas materiales de esta tierra. Nos desafía a tener un corazón rico en Dios. ¿Cuántos desean tener un corazón rico en Dios? Yo te digo, en este momento, comienza a buscar el reino de Dios. Comienza a buscar las cosas de este reino. Comienza a buscar que el reino de Dios se establezca en tu corazón cada día y realmente llegues a ser una persona rica en Dios. Por eso yo te dije, si quieres tener un corazón rico en Dios, es necesario que Cristo y el cielo sean tu pasión. Este pecado de la avaricia, de la codicia, del afán, que es un pecado, lo encontramos dentro de la iglesia, ¿sabían?
Jesús lo encontró en su tiempo dentro de la iglesia. Está dentro, está entre nosotros, puede estar en nuestro corazón. Dice en Juan capítulo 2 versículo 13. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, fíjense, ¿qué halló en el templo Jesús? Cuando llegó al templo, los encontró a todos postrados, adorando a Dios, buscando la presencia de Dios, algunos pidiendo perdón por lo que han fallado, otros a lo mejor, Señor, lléname más de tu presencia. Así los encontró. Dice aquí que cuando él encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas molesto. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Qué encontró Jesús en su tiempo en el templo? ¿Qué encontró? Codicia, avaricia, corrupción, negocio dentro de su propio templo. ¿Se fijan cómo somos fáciles para ser atraídos por los placeres de este mundo? Los bueyes, las ovejas, las palomas eran para el sacrificio de adoración y el perdón de pecados, pero no para ser una fuente de negocio, como lo estaban haciendo los sacerdotes de su tiempo y lo que estaban enseñándole al pueblo, porque ni siquiera al pueblo le estaba costando preparar el cordero o preparar el buey o preparar la paloma. Un verdadero sacrificio en eso consistía, en la preparación de estos animales. Muchos de ellos los tenían desde pequeñitos y llegaban a formar incluso parte de la familia, así que a la hora de ofrecerlo a Dios costaba, dolía, era un sacrificio real y genuino. Pero sin embargo, en el negocio, pues voy y lo compro y ahí se lo ofrezco. Qué terrible, mis hermanos, es encontrar esta avaricia dentro de la iglesia, este mercado dentro de la iglesia para obtener dinero. Qué terrible es encontrarnos aquí muchos de nosotros y tener un corazón donde tenemos la mente pensando en todo lo que vamos a hacer para obtener lo que queremos. Esa es nuestra pasión. Ahí está nuestro tesoro. Los ministros, los siervos de Dios, los creyentes, deberíamos de ser un ejemplo como iglesia, de tener corazones que somos ricos en Dios y en sus cosas espirituales para este mundo. Deberíamos mostrarle al mundo, mis hermanos, que nuestro corazón no está en esta tierra, nuestro corazón está allá en el cielo, y que estamos un día esperando con las maletas preparadas nuestra partida para ir con el Señor. Pero muchos no vivimos así. Jesús nos advirtió una y otra vez de cuidar el corazón por la atracción del mundo. Otro texto, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, por favor, vaya conmigo ahí. Primera de Juan 2:15. Dice ahí Jesús otra advertencia a través del apóstol Juan, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿A quién debemos amar, hermano? ¿En quién debe de estar todo nuestro amor? ¿En la esposa? ¿En el esposo? ¿En los hijos? ¿En el trabajo? ¿En la iglesia? ¿Dónde debe estar todo nuestro amor? ¿En dónde? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Con cuánto? El Señor no quiere un pedazo de Él. Él lo quiere todo. Y eso es lo primero que deberíamos hacer. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Pues ¿cómo? Estas cosas
vienen del corazón de los hombres. El corazón corrompido de nosotros los hombres, de ahí vienen los deseos de la carne, de ahí vienen los deseos de los ojos, que lo que vemos y lo queremos, ¿verdad? Se nos antoja. Ahí está, o el esposo, ¿verdad? Ve que un compañero estrenó un nuevo carro y pues él quiere ese nuevo carro, él quiere tenerlo. ¿Cómo no? Pues yo también puedo tenerlo, ¿verdad? O la esposa ve que la vecina, a lo mejor ya se compró un nuevo televisor y la esposa quiere ese nuevo televisor, o el refrigerador, o la manera en que se maneja hoy, electrónicamente, en fin. No, mis hermanos, esas cosas vienen de nosotros, provienen del mundo, no del Padre. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos. Es decir, un día, mis hermanos, todos los que estamos aquí, un día vamos a dejarlo todo. Y va a pasar. A lo mejor te enfocaste en tener ese carro y lo llegaste a tener, pero ¿qué con tu riqueza espiritual? ¿Las desperdiciaste? ¿Qué hiciste con ella? Así que aquí nos está diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Wow. Ahí está una riqueza espiritual muy importante para nosotros los cristianos, el hacer la voluntad de Dios. Porque, mis hermanos, el que hace la voluntad de Dios, el que se dedica y se enfoca en hacer la voluntad de Dios, él va a permanecer su herencia para siempre. Si quieres tener un corazón rico en Dios, es necesario que Cristo y el cielo sean tu pasión. Es necesario. ¿Cuántos hoy en día, mis hermanos? ¿Cuántos hoy en día ya no están en los caminos de Dios? Porque pusieron su corazón en las riquezas de este mundo. Yo podría contarles desde el momento que tengo de conocer al Señor hace 40 años, podría enumerarles uno y otro y otro y otro entre hombre y mujer que se han ido al mundo, que han dejado al Señor, que han dejado el servirle a Dios por los afanes de este mundo, por las riquezas de este mundo. Allá se quedaron. Jesús fue tentado por el diablo y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Todo esto te voy a dar. Si Jesús era el dueño de todo, ¿no? Pero te lo voy a dar si me adoras. Y Jesús le contestó de una manera correcta: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí es el enfoque, porque eso es la riqueza espiritual, mis hermanos. Ahora, ¿es malo tener dinero? Claro que no. No es malo tener dinero. Jesús no prohíbe las posesiones materiales, tampoco prohíbe el disfrute de ellas. Pero lo que sí prohíbe Jesús es poner nuestro corazón en las riquezas y olvidarnos que es más importante ser ricos en Dios. Es más importante ser ricos en Dios que cualquier riqueza de este mundo. Se lo dijo a la iglesia de la Odisea, una iglesia que había prosperado, que tenían más, tenían abundancia, y la iglesia empezó a decir: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren, este es un problema que nos llega a suceder. Este es un problema que nos llega a pasar a todos si descuidamos el corazón. Porque empieza a haber abundancia. A lo mejor te va bien a ti en tu trabajo, a lo mejor comienza a haber prosperidad en tu vida, a lo mejor Dios empieza a bendecirte, y si no cuidas tu corazón, te puede pasar como la iglesia de la Odisea: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que contesta el Señor, y le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nos puede pasar. Esta era una iglesia, y las 7 iglesias del Apocalipsis representan a la iglesia en general de todos los tiempos. Nos puede pasar.
Podríamos encontrarnos en una situación como esta. Por eso Jesús llamó a la iglesia y la llamó para que la iglesia estuviera en medio del mundo y no el mundo en medio de ella. Jesús llamó a su iglesia para que la iglesia fuese la luz en medio del mundo. Una luz que debería de brillar en su forma de vida. Una luz que demostraba al mundo que su corazón no está puesto en el mundo, en sus riquezas, sino que su corazón está puesto en las riquezas celestiales, en las riquezas espirituales. Ese es su afán, ese es hacer tesoros en el cielo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está puesto tu corazón? Ahora, déjame explicarte por qué podemos tener un corazón rico en Dios. Porque también por nosotros mismos no podríamos. Por eso quiero explicarte por qué podemos tener un corazón rico en Dios. En 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Si vas conmigo ahí este texto, 2 de Corintios 8, 9, por favor. Dice la escritura ahí: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el regalo inmerecido, ¿verdad? Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Se los voy a leer este verso en la versión de Palabra de Dios para Todos. Me gusta también cómo lo explica. Dice ahí: ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza, solo por medio de la pobreza de Cristo, nosotros llegáramos a ser ricos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo es que podemos llegar a ser ricos en Dios? El primer paso es que Cristo se hizo pobre por nosotros. Ahora, ¿qué significa todo esto? Esto significa, en primer lugar, que tú y yo estábamos en la miseria. La miseria en nuestro corazón, en nuestra vida. Estábamos en una pobreza espiritual, en bancarrota. Vivíamos una ruina espiritual por nuestra condición de pecado. Esa era la causa. Si queríamos ser ricos en Dios, era imposible lograrlo por nosotros mismos. Ahora, déjame ponerte un ejemplo. Yo no sé si se acuerdan de la historia de la parábola de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando se habla de la historia del hijo pródigo, en esta historia se dice que el hijo le pidió a su padre la parte de su herencia, y el padre dice que le repartió los bienes, y este hijo pródigo, este hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos de su padre a una provincia apartada. Fíjese, se alejó de Dios, ¿verdad? Allá vivió apartado, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, se los acabó, los malgastó. ¿Y cómo terminó este hijo? ¿Cómo terminó? Terminó en la miseria, terminó en la pobreza, terminó arruinado completamente, queriéndose comer el alimento de los cerdos, las algarrobas que le daban a los cerdos. Era lo único que podía comer. Fíjese, pues así, en esa misma condición es en la que estábamos usted y yo en el pecado. En esa misma condición. Nadie daba un centavo por nosotros. Esto significa que usted y yo éramos los hombres más ricos del mundo, pero de pecado. Pero éramos los más miserables y pobres ante los ojos de Dios. Así éramos. Así éramos. Ahora, ¿qué significa que Cristo se hizo pobre? Porque luego también se interpretan mal estos textos, ¿verdad? Por ejemplo, este texto, hay muchos ministros que lo usan mal, de 2 de Corintios 8, 9, ¿verdad? Y se agarran de ahí para estar predicándole a la gente y decirle: ya ve, Él se hizo pobre y por medio de su pobreza lo hizo para que usted y yo fuéramos ricos, y entonces usted no puede ser alguien miserable. Y hablan de lo externo, hablan de lo material, y están ahí enfocándose cuando esto es espiritual. 100% espiritual. De eso está hablando
aquí la escritura. Pero ¿qué significa que Cristo se hizo pobre? ¿Qué es eso que Él se hizo pobre? Se hizo pobre porque significa que Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el dueño de todo el universo, y Él vino a la tierra haciéndose hombre, dejando su trono, tomando la condición de hombre, se humilló y fue obediente al Padre, aceptó morir en una cruz, que era la forma más humillante de morir de ese tiempo. Eso fue hacerse pobre. Él no tenía ninguna necesidad de hacer eso, ninguna, pero lo hizo pensando en ti que nos estás viendo. Lo hizo pensando en ti y en mí. Lo hizo pensando que tú y yo abandonáramos esa miseria, abandonáramos esa pobreza, abandonáramos esa ruina en la que nos encontrábamos. Jesús fue nuestro Goel, nuestro Redentor, que nos sacó de la miseria y nos dio de su riqueza. Esta riqueza no tiene nada que ver con este mundo. La riqueza de Jesús para nosotros no es comparable con la riqueza de este mundo. Es una riqueza celestial, espiritual. ¿Lo comprendes? Él te hizo rico. Él lo hizo para que tuviésemos un corazón rico en Dios. Por eso yo te pregunto, ¿eres rico en Dios? Si quieres tener un corazón rico en Dios, es necesario que Cristo y el cielo sean tu pasión, no otra cosa. Cristo y el cielo sean tu pasión. ¿Cómo es tener un corazón rico en Dios? Déjenme explicárselos con algunos puntos. ¿Cómo es? Porque lo tenemos que trasladar a la práctica de nuestra vida. Un corazón rico en Dios es aquel que pone todas sus intenciones, sus motivaciones, sus deseos sobre las riquezas celestiales. En eso está su pasión, más que en las cosas de la tierra. Dice Colosenses 3, verso 1 al 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Pues es para nosotros este mensaje. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El significado aquí de la palabra buscad es ir en busca de. Es decir, la Biblia dice que Cristo nos hizo ricos. Pues tenemos que ir en busca de esa riqueza que está en su palabra. Tenemos que ir en busca de ella. Es desear con pasión esas riquezas. Es preocuparse por obtener esas riquezas. Eso es lo que significa buscar. Y las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba. Lo repite 2 veces. ¿En dónde debe estar tu mirada? Arriba, arriba, no en este mundo, no en los deseos de los ojos, sino los ojos puestos en los deseos de lo que hay arriba, lo que Él nos da de riqueza celestial. Esta es la riqueza de Cristo. Y si Él está sentado a la diestra del Padre, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esto significa entonces que nosotros estamos sentados juntamente con Él allá en los cielos, y por lo tanto debemos estar buscando las cosas de arriba. Pero ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas cosas de arriba que debemos estar buscando y poseerlas para vivirlas, practicarlas aquí en la tierra, mientras el Señor viene por nosotros? ¿Cuáles? Por ejemplo, Mateo 6:33 nos dice una muy importante, una de las muy importantes y claras. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Esa es la riqueza del cielo. Esa es la riqueza con la cual Cristo nos hizo ricos. Buscar. Ahora podemos buscar el reino de Dios. Ahora podemos afanarnos por tener el reino de Dios. Ahora podemos ubicarnos o centrarnos o tener por meta el reino de Dios. Y luego en Mateo capítulo 6 versículo 10, cuando Jesús está enseñando la oración del Padre Nuestro, Él dice ahí en el verso 10: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llega al verso 10 y luego dice: venga tu reino. ¿Qué dice? ¿Cómo debemos estar orando? Venga tu reino. Pero no va a estar orando: Señor, venga tu reino a mi país, a México. Venga tu reino al mundo. No. Aquí cuando dice la oración venga tu reino, está diciendo en primer lugar: venga tu reino a mi corazón. Eso es riqueza. Esa es la riqueza. Eso es lo que Cristo hizo pobre para hacernos ricos. ¿Para qué? Para que venga el reino de Dios y se establezca en nuestros corazones. Y hay una razón. ¿Cuál es la razón que se establezca el reino de Dios en nuestros corazones? Y luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la razón. El reino de Dios establecido en nuestro corazón para que usted y yo tengamos por enfoque aquí en la tierra hacer la voluntad de Dios, como se hace en ¿dónde? Allá arriba, en el cielo. Oye, ¿y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Eso me encanta, ¿no? Hay un ejemplo que un día lo aprendí hace años, que alguien lo mencionó y decía: hacer la voluntad en el cielo. Allá, miren, en el cielo los ángeles que están allá, que se quedaron guardados en su santidad, en la presencia de Dios, ellos están ahí con el Señor. Señor, dame órdenes. Señor, dime qué hago por ti. Por favor, dame orden. Así están los ángeles esperando una orden del Señor. Y dice, de repente el Señor le dice a un ángel: a ver, tu ángel, ve a gobernar la ciudad de Guadalajara. ¿Saben qué hace el ángel? Decía este hombre. Ese ángel inmediatamente, sin pensarlo, sin cuestionarlo, desciende a hacer la voluntad de Dios, porque es como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Pero ve a otro ángel, el Señor a otro ángel, y luego le dice a otro ángel: oye tú, agárrate una escoba, ángel fulano, y ve a barrer la ciudad de Guadalajara. Y el otro ángel no le dice: oye Señor, ¿por qué a mí me mandas a barrer y él lo mandas a gobernar? Espérame, ya tengo muchos años aquí sirviéndote en el cielo. Desde que me hiciste te he servido, ¿por qué me mandes a barrer? No. ¿Saben? Cuando le dice: agarra la escoba y ve a barrer, ¿saben qué hace el ángel? Agarra la escoba e inmediatamente va a hacer la voluntad de Dios, porque ellos están entendidos que lo importante no es la posición de lo que los mande a hacer. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Así debería ser con nosotros. No importa lo que nos toque hacer, no importa si es recibir órdenes y ir a hacer esto y aquello, no importa. Pero lo importante es hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso, venga tu rey. Esa es riqueza. Cuando eso logramos, esa riqueza espiritual que tenemos, es hacer tesoros en el cielo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Imagínense, ¿verdad? Hay quienes se preocupan por la comida, hay quienes se preocupan por no carecer comida. Y hace unas semanas me habló una persona por teléfono a la oficina, y en la plática ella me estaba comentando que llegó a tener tanto temor porque le habían dicho que escasearía la comida. Dice: ¿y sabe qué hice, pastor? Y tuve tanto temor que empecé a almacenar. Pero Pablo dice aquí, bien claro, mis hermanos,
Dice muy claro ahí, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. A veces estamos tan preocupados en eso, en las cosas externas. El reino de Dios consiste en justicia, paz. Si tienes el reino de Dios establecido en tu corazón, va a haber la paz en medio de la turbación. Va a haber la paz en medio que toda la gente corre a los supermercados y te vacían el supermercado y dices, ya no encontré nada. No te preocupes, porque si tienes el reino de Dios establecido en tu corazón, Él te va a proveer. Él va a mandar cuervos y te va a traer lo que tú necesitas, si es que crees. ¿Lo crees? Lo hizo con Elías. A Elías lo mandó al arroyo y le dijo, a ver, Elías, declara que en 3 años, por mi palabra, declara que no va a llover, no va a haber lluvia, no va a haber rocío sobre la tierra en 3 años. Y hubo escasez de alimento. Y le dijo, vete al arroyo de Querib. Y ahí en el arroyo de Querib, pues, ¿y qué? Ahí voy a agarrar pescaditos o camaroncitos. ¿Qué voy a agarrar en el río? Y ¿saben qué? De lo que menos se imaginó Elías, le mandaba cuervos con alimento. Eso es riqueza. Esa es la mejor riqueza. Miren, ni con todo el oro del mundo se podría experimentar lo que Elías estaba experimentando por su fe con su Dios. Si tú tienes un corazón rico en Dios, entonces, mis hermanos, seguro estas características se ven en tu vida, ¿verdad? Se ven reflejadas ahí en tu casa. El reino de Dios se estableció en tu corazón. Hay justicia en tu vida, hay paz. Eres un hombre pacífico. Ya no eres un hombre peleonero que le gusta discutir, que le gusta alegar. Ya siempre se porta en paz con sus hijos, con su esposa. Ha crecido porque el reino de Dios es el que está ahí y ha tenido más riqueza espiritual. Así vives, de seguro. ¿Por qué se quedan tan callados? Diga, sí. No tan convencidos los oigo. Hay algunos que están tan preocupados, mis hermanos, pero el corazón rico en Dios es seguro porque disfrutas de la vida de Dios. Esa nueva vida que Dios te dio, esa riqueza espiritual. La nueva vida que Él vino a traernos en Cristo Jesús. Estábamos muertos, nos dio una nueva vida. Y esa nueva vida, mis hermanos, habla de riqueza espiritual. Nueva vida, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que el gruñón de antes ya se quedó atrás. Y ahora sale uno, hola, mi amor, ¿cómo estás? O la mujer, ¿verdad? Que, ay, otra vez ya me pisaron, acabo de trapear, acabo de hacer esto, el esfuerzo. Ya no, ¿qué tiene? Tranquila, pacífica, en paz. Eso es riqueza. La nueva vida de Dios está en ti. La nueva vida de Dios la reflejas con tu vida. Un corazón rico en Dios es aquel que encuentra su satisfacción en Dios y no en lo que tiene. Hay personas que en la actualidad lo pueden tener todo materialmente, pero ser espiritualmente los más miserables. Nunca se me olvida la vida de Zaqueo. ¿Sí se acuerda la vida de Zaqueo? Aquel chaparrito que hasta un canto hay, ¿verdad? Aquel chaparrito que la multitud estaba ahí y él no podía ver hasta que se subió a un sicómoro. Pues este hombre, antes de conocer a Jesús, era un jefe de publicanos. Era un hombre muy rico. Así lo describe la Biblia. Era un hombre muy rico, pero era un hombre muy miserable ante los ojos de Dios. Así era su vida. Pero este Zaqueo, cuando conoció a Jesús, encontró en Jesús su satisfacción y no en lo que él tenía. Tal fue su satisfacción en Jesús que lo primero que dijo ahí cuando invitó a Jesús a comer a su casa con amigos y otros, entonces él dijo delante de todos: si yo he defraudado a alguno, se lo voy a regresar 4 veces.
Y lo demás, Señor, de mi herencia, él decía, de todo mi dinero, yo lo reparto a los pobres. ¿Saben por qué? Porque su satisfacción ya no estaba en lo que tenía. Su satisfacción estaba ahora en Jesús, el que es y debe de ser el centro de su vida, su pasión. Dice Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Dichoso, feliz, contento, gozoso el hombre que haya ¿qué? La sabiduría. ¿Cuándo encontramos la sabiduría usted y yo? ¿Cuándo la hallamos? Habla de la sabiduría de Dios. ¿Cuándo la encontramos? Cuando Cristo vino a nuestra vida. Se hizo pobre para hacernos ricos. Y nos participó de esta riqueza que es la sabiduría. El conocimiento de Dios para ponerlo en práctica. Y dice, el que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, no del hombre, la inteligencia de Dios, el entendimiento, la capacidad para poder decidir correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es puro y lo que es inmundo. Esto no lo puedo hacer porque es inmundo ante los ojos de Dios y ya no estoy para hacer eso. Sigue, dice el verso 14, porque su ganancia, fíjese, la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Los réditos de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría, los frutos de la sabiduría son incomparables con las riquezas. Incomparables. El hombre rico tiene problemas a lo mejor con su familia. Un hombre rico puede tener problemas ahí con su familia. Fue infiel a su esposa, lo cacharon, ¿verdad? ¿Y saben cómo va a tratar de resolver su problema? Con su dinero. Pero nunca resolvió el problema de su corazón y lo que hizo en el corazón de su familia. Un hombre puede tener problemas en su familia con un hijo que está en las drogas y querer resolver el problema con dinero. Los artistas, mis hermanos, que han logrado fama, tienen millones de dinero, pero muchos de ellos se han suicidado, se han quitado la vida por sobredosis de droga. Pero sin embargo, el que tiene la sabiduría de Dios tiene riqueza espiritual y no va a enfrentar ese tipo de situaciones, porque la sabiduría de Dios le va a ayudar a decidir lo mejor para su vida. Dice el verso 15, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que se puede desear, no se puede comparar a ellas. No se puede comparar a la sabiduría con la riqueza de este mundo. A lo mejor tú puedes ser la persona más humilde, que tiene poco dinero, vives al día, pero tienes la sabiduría de Dios. Déjame decirte una cosa, tú eres más rico, más rica que aún un Carlos Slim con todo su dinero del mundo si no tiene la sabiduría de Dios. ¿Lo sabías? Y luego dice que esta sabiduría, largura de días está en su mano derecha. Largura de días, ¿cómo no? La sabiduría te va a dar vida de paz, vida de gozo, vida de dicha, vida de contentamiento. Te va a ayudar para que físicamente estés mejor en tu salud. Y yo decía en la mañana, la sabiduría de Dios es comeaños. Sí, es comeaños. A lo mejor tú tienes ya 80 años, pero vives con el vigor como una persona de 40, como decía Caleb. Así que, hermanas, olvídense de sus cremas de día, de noche, de mediodía, ¿verdad? Y quitarse las patitas de gallo y todo eso que sale ahí tan caro, que andan buscando que nos inyecten esto y que nos pongan esto. No, olvídese. Con la sabiduría de Dios usted va a verse comeaños. Se va a arrugar más tarde. Porque si nos vamos a arrugar, ¿verdad? Está consciente.
Así que ahí está la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dime, hermano, ¿qué mayor riqueza puede tener un hombre que disfrutar de la presencia de Dios en su vida? ¿Habrá una mayor riqueza que eso? No. Somos bendecidos y no lo merecíamos. Éramos miserables, pero nos hicieron ricos, y por eso podemos estar disfrutando de la presencia de Dios. Disfruta tu riqueza, disfruta tu herencia que te dio el Señor Jesús. Disfrútala, no la malgastes, no la desperdicies, no la desaproveches. Disfruta la presencia de Dios. No cualquiera tiene esa oportunidad de estar en la presencia de Dios. Tú la tienes. Un corazón rico en Dios es aquel que permanece en su fe cuando se encuentra en medio de las pruebas y las circunstancias. Eso es ser rico en Dios. Un Job, que lo vimos, que lo perdió todo en un día, en un instante, por tragedia. Tantas cosas le pasaron, pero sin embargo, él le dijo a su mujer que le incitaba a maldecir a Dios, y le dijo: ¿cómo recibiré el bien de Dios y el mal no lo recibiré? Eso es riqueza. No cualquiera responde así. Eso es riqueza espiritual, mis hermanos. En 1 de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, en la salvación que Jesús nos dio. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate lo que está diciendo de la fe. Está diciendo que la fe sometida a prueba es mucho más preciosa que el oro. Es decir, es mucho de más valor que el oro. Si tienes fe en Dios y esa fe tú permaneces en medio de las circunstancias, tú tienes una riqueza impresionante que con ningún oro del mundo se puede comparar. No hay hombre millonario en el mundo que con todo su dinero pueda tener la fe que tú tienes por la palabra de Dios para soportar la prueba. Los primeros cristianos, en el primer siglo, los primeros 100 años después de Cristo, fueron perseguidos, y en las persecuciones les quitaban todos sus bienes. Se quedaban sin nada por causa de Cristo. Pero no solo eso, muchos de ellos los llevaban al Coliseo para ser devorados por los leones. ¿Y saben cuál era la respuesta de esos primeros cristianos? Una fe que permanecía en medio de esas circunstancias. Los leones se los devoraban, pero mostraban una fe, mis hermanos, mucho más valiosa que todo el oro del mundo. No hay oro que se pueda comparar a esa clase de fe. Por eso tú y yo podemos tener una fe así. Tú y yo podemos tener una fe para soportar las pruebas, para soportar las aflicciones, las circunstancias que vienen a nuestra vida. Con esa fe es como podemos permanecer firmes, y eso es riqueza espiritual. Eso es ser rico en Dios. Esta es la gran riqueza espiritual que debemos poseer en Dios y que Cristo nos trajo. Cuando aprendamos a gozarnos de los padecimientos, cuando le saquemos provecho a las pruebas por medio de la fe, esto no lo lograremos con todo el dinero del mundo y sin Dios. No se puede. No se puede. Yo me acuerdo cuando mi madre estaba a punto de partir con el Señor. Mi madre tuvo cáncer en su cabeza, ¿verdad? Que se le extendió por todo su cuerpo. Y mi hermano mayor, él le estaba yendo bien en su negocio, y un día en el hospital yo le pregunté a uno de mis cuñados que si conocía a unos cirujanos
neurólogos para hacerle una pregunta con respecto a mi mamá, si valía la pena operarla en su cabeza, y ellos checaron los estudios y vieron y me dijeron: mira, la verdad, ya no se puede hacer nada, solo Dios. Es en vano que te la lleves a donde te la quieras llevar, te van a sacar dinero, eso es lo único que van a hacer, pero no se puede hacer nada. Ya está extendido, ya está irrigado todo el cáncer en su cuerpo. Y entonces mi hermano mayor, me acuerdo que discutía y me decía: no, es que hay que llevárnosla y nos la vamos a llevar. Y al final decidió llevársela al Ángel Leaño. Ni siquiera la operaron, solamente le hicieron una biopsia para ver si era posible hacerlo. No, en la biopsia salió muy claro que no podía ser, pero nada más en ese pedacito fue mucho dinero. Ni con todo el dinero del mundo, mis hermanos, podemos llegar a tener la fe que Dios nos da. Amén. Él intentó con su dinero, pero yo confiaba porque mi madre conoció al Señor y estaba en las manos de Dios, y yo sabía que a lo mejor era el tiempo de su partida con el Señor. Estamos de paso en esta tierra. Claro, si hubiera habido la posibilidad de ayudarla y de insistir porque siguiera viviendo, pues uno lo tiene que hacer humanamente, pero si no, pues tienes que dejarlo en manos de Dios. Y mi hermano se molestó muchísimo. No, hermanos, la fe permanente en Dios nos va a ayudar a entender que podemos enfrentar las adversidades de nuestra vida, aun cuando tenemos un ser que está a punto de partir. Por esa fe permanente, mis hermanos, Pablo y Silas pudieron tener la actitud correcta en la prueba cuando fueron metidos a la cárcel, cuando fueron metidos allá encadenados en lo profundo de la prisión, ¿verdad? Y ellos ahí, ya que estaban en la oscuridad, se pusieron de acuerdo. No tenían piano, no tenían batería, no tenían coro, no tenían nada como hoy nosotros tenemos para alabar a Dios, pero sin embargo ellos dijeron: a ver, Silas, vamos a ponernos de acuerdo. Y ahí está Pablo y Silas, se pusieron de acuerdo y empezaron a alabar a Dios. Y experimentaron un milagro de parte de Dios. El Señor abrió la prisión, rompió las cadenas. ¿Con qué dinero? Dígame, ¿con qué dinero del mundo se puede llegar a conocer al Dios que tenemos en la manera que Él obra? ¿Con qué dinero? No hay dinero. Lo único que el Señor te pide es fe. Una fe que va a ser probada, pero esa fe debe permanecer. Amén. Hasta que Él regrese. Un corazón rico en Dios, mis hermanos, es aquel que muestra la abundancia de la riqueza espiritual que hay en él por su testimonio de vida. A lo mejor nosotros podríamos, si yo les hiciera la pregunta: ¿cuántos son ricos en Dios? Y todos: amén. Así contestaríamos. Pero ¿qué tan ricos realmente somos en Dios? ¿Qué tanta abundancia de esa riqueza espiritual manifestamos con el testimonio de nuestra vida? Cuando vas a tu trabajo, ¿qué tanto tus compañeros oyen la riqueza espiritual de tu boca? Mande, ¿me hablaban? ¿Qué tanta riqueza espiritual tus compañeros ven en tu vida, en tu comportamiento, en tu conducta? ¿Qué tanta riqueza te ven que dicen: híjole, pues este cuate es bien diferente a nosotros? ¿Qué tanta riqueza espiritual ven en tu casa los tuyos? ¿Qué tanta riqueza pueden ver ahí tu esposa o tu esposo o tus hijos? ¿Qué tanta riqueza, qué tan enriquecido espiritualmente te ven? Porque están pasando como familia un problema y ellos ven: y qué fe de mi papá, qué fe de mi mamá. Híjole, yo quiero esa fe, yo quiero tener eso que él tiene, yo quisiera tenerlo un día. ¿Qué tanta riqueza hay? Pedro y Juan, cuando iban al templo de la Hermosa, al templo a orar, a la hora novena, a la hora de la oración, en la puerta de la Hermosa ponían a un cojo de nacimiento
Desde que nació, así nació. Y ahí estaba, ni siquiera lo metían al templo. Ahí lo dejaban para que recibiera limosna. Y cuando Pedro y Juan iban pasando por él se les quedaba viendo como diciendo, pues a ver qué me dan. Y Pedro y Juan ni oro ni plata tenían, porque se le quedó viendo Pedro y le dijo, míranos, oro y plata no tengo, le dijo, pero lo que tengo te damos. En el nombre de Jesús, levántate, párate y anda. Y en ese instante hubo un milagro. Aquel cojo fue levantado, sus piernas se le afirmaron y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Hermanos, dígame, ¿qué persona millonaria en todo el mundo podía haber logrado lo que estos dos siervos de Dios con la riqueza de Cristo pudieron lograr en ese cojo? Nadie. No habría dinero para hacer eso. Y no solo eso, mis hermanos, estos mismos dos hombres, Pedro y Juan, fueron llevados al Sanedrín, y en el Sanedrín discutían cómo sanaron a este hombre. Y le dijo, nosotros no hicimos nada, el que lo hizo fue Jesús. Él fue el que lo hizo. Él resucitó, ustedes lo mataron, pero Él resucitó y Él fue el que sanó a este hombre. Y entonces ellos ahí en la plática dice que reconocían que estos hombres, por su lenguaje, porque eran hombres sin estudios, sin preparación, dicen, híjole, ¿cómo hablan así? ¿De dónde salió eso? Y reconocían que habían andado con Jesús. Yo te pregunto, ¿la gente reconoce que tú has andado con Jesús? Esa es tu riqueza espiritual, que reconocen cómo tú eres una persona que has caminado, caminas todos los días con Jesús. Por último, con esto termino. Un corazón rico en Dios, mis hermanos, es aquel que se llena del Espíritu Santo. Busca una llenura, un día, otro día, otro día, todos los días. Busca una mayor llenura espiritual. Y eso es ser rico en Dios. Y esa llenura del Espíritu, quiero aclararlo, muchos confunden la llenura del Espíritu Santo con cosas espectaculares. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que muchos confunden que es un estado fuerte de emociones, ¿verdad? Y a lo mejor algunos así tiemblan mucho, o a lo mejor unos hasta se enrollan mucho, porque hay tantas cosas. ¿Desde dónde sacó verdad? Yo me acuerdo en las Águilas había una familia que llegaba a la iglesia y se enrollaban hacia adelante. Siempre orabas por ellos y luego se enrollaban hacia adelante, hasta que tuve que enseñarles que así no es. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no tiene nada que ver con que se te enchine la piel. La llenura del Espíritu Santo es una riqueza interior, es una obra interior que se debe de ver reflejada en tu forma de vivir. Amén. Esa es la llenura del Espíritu Santo. El vivir lleno del Espíritu Santo no consiste en qué cantidad del Espíritu Santo tienes, no, sino más bien cuánto gobierna el Espíritu Santo tu vida. En la medida que tú digas, esto es lo que gobierna el Espíritu Santo en mi vida, esa es la medida de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Una vida llena del Espíritu es una vida que está libre o está por encima del pecado. Una vida llena del Espíritu es una vida que vive de acuerdo a lo espiritual y no deja que la carne gane. Una vida llena del Espíritu es una vida de fidelidad hasta la muerte. Nada te hace desistir. Fidelidad, eres fiel a Dios, eres fiel a tu esposa, eres fiel a tu familia, a tus hijos, eres fiel a tu trabajo, eres fiel a la iglesia. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es aquella que nos da la capacidad de soportar los sufrimientos y salir más que vencedores. Así que, mis hermanos, concluyo en esta tarde. Todo esto que hemos visto es tener un corazón rico en Dios. Todo esto tiene que ver con que el Señor se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Pero aquí quiero poner un punto que necesitamos reflexionar.
muchos cristianos podrían estar menospreciando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Hacerse pobre para darnos de sus riquezas, y esto no fue cualquier cosa. Hermanos, estamos aquí para disfrutar de las riquezas del Señor. Estamos aquí para tener un corazón rico en Dios. Voy a pedirle se ponga de pie y cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Si quiere levantar sus manos, puede hacerlo con libertad al Señor. Si usted quiere, usted, como usted se sienta libre, adore al Señor y dígale: Señor, tú dijiste en tu palabra. Cierre sus ojos, por favor, mientras yo le ministro. Dice ahí: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Somos ricos en Dios? Haga un examen, analice su corazón. Padre Celestial, aquí estamos esta mañana. Hemos escuchado tu palabra. Hemos oído el mensaje que tú has traído a nosotros en esta mañana, Señor, en esta tarde, tanto los que estamos aquí como los que están escuchando y viendo por internet. Y de alguna manera, Señor, hemos aprendido que nuestro enfoque debe de ser Cristo, el cielo. Esa debe de ser nuestra pasión. Nuestra mayor pasión no debe de ser la tierra, Señor. Debemos entender que estamos de paso en este mundo. Debemos entender, Señor, que si llegamos a tener cosas, tú eres el proveedor de esas cosas. Tú eres el que añade esas cosas. Y Señor, si alguna vez nos diera riquezas a algunos, Señor, que sepamos como lo hizo Zaqueo, que sepamos compartir de ellas, que sepamos dar de ellas, Señor, y no nos volvamos egoístas como este mundo, sino que nosotros tengamos ese corazón que tú nos enseñaste. A ti no te importó dejar el trono, tomar la forma humana y dar tu vida por nosotros, hacerte pobre para hacernos ricos. ¿Por qué nosotros nos ha de costar el poder, Señor, dar de lo que tú nos has dado? Pero nos humillamos delante de tu presencia y te decimos: Señor, queremos tener un corazón rico en ti. Queremos tener el enfoque, las motivaciones, las intenciones sobre las cosas del cielo, las cosas que están arriba, como padre de familia, como madre de familia, como hijos que seamos. Señor, que nuestro enfoque sea tener esas riquezas, ¿verdad? Si a mí me hace falta paciencia, pues voy a trabajar por tener esa paciencia. Si a mí me hace falta ese amor, pues Señor, yo voy a enfocarme en ese amor que tú me das en tu palabra. Si a mí me falta ese gozo, ¿verdad? Señor, yo me voy a enfocar en ese gozo. Si he tratado mal a mi casa, si he tratado mal a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos, Señor, esa no es riqueza espiritual. La riqueza espiritual tú no la demostraste. Cuán rico eras en tu vida, Señor. Esa vida que nos viniste a enseñar, esa es la vida de riqueza que tú quieres que nosotros podamos presentar a este mundo. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Te queremos adorar, te queremos exaltar y decirte: ayúdanos a tener un corazón rico en ti, Señor. Que Cristo y el cielo sean nuestra pasión. Jesús, eres dulce paz, mi pasión. El amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti.
escuchar tus palabras de amor. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte en mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me Dile Jesús, Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Dile como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte en mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte en mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte en mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos decirte que tú eres nuestro primer amor. Levanta tus manos, mi hermano y hermana. Dile, Señor, tú eres mi primer amor. Y no quiero que nada ni nadie ocupe el lugar que solo te corresponde a ti, Señor.
tomamos este compromiso de caminar con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, con nuestro corazón enfocado en ti, Señor. Tú eres lo más grande que podemos tener. Eres nuestra riqueza más grande. Y las riquezas de tu gracia, tu palabra, tu provisión. Gracias, Señor.